Buenas tardes o buenos días, no estoy muy seguro qué horario será allá. Quiero agradecer ante todo a la doctora Valia por su gentil invitación a este evento. Para mí es un gran placer encontrarme con mis colegas inmunólogos. Bueno, muchos de ellos mantenemos contacto, ¿no? Por diferentes vías. Desde que nos graduamos en el año 96, o sea, en la década del 90, ya ha pasado bastante tiempo y han habido varias generaciones de inmunólogos, pero siempre mantenemos contacto. Y para mí es un placer enorme, ¿no? Estar acá con ustedes. Realmente yo hubiera preferido que hubiera sido una transmisión online, pero bueno, por situaciones logísticas tenemos que hacerlo de este modo, ¿no? Grabado. Bueno, hoy les voy a traer dos temas. Uno de ellos es el papel de las células T reguladoras en las vacunas y algunas estrategias actuales que se están abordando para mejorar la eficacia y efectividad de la vacuna a través de la modulación de las células T reguladoras. Un segundo tema que también me pidió la doctora Valia, tiene que ver con la fertilidad, los trastornos de fertilidad y cómo el sistema inmunológico interviene en esto. Esto no es un tema que actualmente yo estoy trabajando. En mi tesis doctoral toqué un poco sobre esto en relación con las vacunas. Ya hace bastante tiempo que no lo trabajo, pero bueno, creo que eh, vale la pena, ¿no? Revisar algunos tópicos actuales sobre este tema, ¿no? Que bueno, espero les sea de interés. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el primer tema. Las células T reguladoras y las vacunas, nuevas estrategias de modulación. Este tema, bueno, ustedes saben que este año fue otorgado el premio Nobel precisamente, ¿no? Al descubrimiento de las células T reguladoras y su mecanismo de supresión, etcétera. Y por tanto, esto da la medida, ¿no? De la vigencia del tema este que vamos a tratar. En primer lugar, tenemos que a modo de introducción, ¿no? Saber o mencionar el papel que han jugado las vacunas en la historia de la medicina. Indudablemente, las vacunas constituyen uno de los logros más importantes en medicina. Y bueno, aquí solamente les he traído tres gráficas o cuatro, pero podría haber traído más. Quizá de las más representativas está, por ejemplo, el caso de la viruela, que gracias a la vacunación, pues bueno, ya es una enfermedad erradicada en el planeta hace muchos años. La poliomielitis, ahí ven aquí abajo a la izquierda, representa la poliomielitis en España. Vean en rojo cómo estaban los casos de poliomielitis y a partir del inicio de la vacunación oral, cómo comienza a caer los casos hasta actualmente no existe. Y este patrón se ha mantenido en los países que adoptaron la vacunación antipolio. A la derecha arriba tenemos, bueno, el sarampión, que también ha sido erradicado en muchos países, aunque ahora ha habido por el tema este de los antivacunas, ¿no? Ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ha habido casos reportados, una reemergencia en el sarampión. Y bueno, lo más reciente es el caso de la COVID-19. Ya todos vivimos estas experiencias. Para nadie es un secreto que el papel que jugaron las vacunas en la erradicación o por lo menos en el control de esta enfermedad, ¿no? Ya, aunque todavía hay casos, ¿no? De COVID-19, pero ya aquella situación de muertes y gravedad realmente ha sido controlada gracias a las vacunas. Y a pesar, ¿no? de las mutaciones del virus, ¿no? De todo esto, pues realmente las vacunas han jugado un papel relevante en su control. Sin embargo, tenemos que decir que actualmente el panorama en las vacunas está pasando por un momento muy complejo.
porque los microorganismos actualmente estamos enfrentando cada vez con más frecuencias microorganismos que son más difíciles de controlar. Por ejemplo, microorganismos que mutan fácilmente y rápidamente, más rápido de lo que la respuesta inmune puede controlar. Los casos que mencionábamos anteriormente son casos, lo que es sarampión, la rubiola, la poliomielitis, son virus que son bastante estables y por tanto la vacunación logró rápidamente su control, pero tenemos todavía virus como el VIH, tenemos microorganismos como el Plasmodium y otros, ¿no? Que verdaderamente el propio virus de la influenza, aunque que nos vemos obligados cada año a efectuar la vacunación debido a las mutaciones y que la vacuna aún así no logra, sobre todo en personas mayores, no logra un control efectivo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, todo este panorama hace que las estrategias vacunales tengan que ir buscando nuevas vías, ¿no? Para lograr vacunas más eficaces. Esta situación de los microorganismos, ¿no? Está dada por muchas situaciones. Por ejemplo, ahora fácilmente ocurren pandemias, puede ocurrir una pandemia, y es que, por ejemplo, cada vez estamos más cerca de los animales salvajes que tienen un modo de vida y tienen sus propios microorganismos que circulan en ellos, y estamos invadiendo cada vez más sus territorios. Vengan aquí, por ejemplo, en la parte superior derecha, un mercado asiático, ven ahí cómo están juntas varias especies de animales salvajes. Bueno, precisamente en un lugar como este fue que surgió, que ocurrió que brote, ¿no? En Wuhan de la COVID-19. Y entonces todo esto unido a el incremento de los viajes internacionales. Aquí, bueno, por ejemplo, aquí vean un mapa con el tráfico mundial, ¿no? Aéreo, que es muy intenso. Si esto también le sumamos el incremento de la esperanza de vida, lo cual hace que las poblaciones sean cada vez más vulnerables. Todo esto crea un caldo de cultivo favorable para la aparición de microorganismos que cada vez es más difícil su control. Aquí yo les muestro un esquema que es muy conocido por todos, ¿no? Que es la dinámica de la respuesta inmune. En las estrategias vacunales, de diseño de vacunas, en general, más del 90% de las estrategias se han basado en el lado izquierdo de la curva. Esta es la dinámica de la respuesta inmune, que es desde la inducción, la fase de reconocimiento, activación, la eliminación de microorganismos, y luego viene la fase de contracción, ya una vez resuelta la infección o el desarrollo de la inmunidad, pues bueno, comienza a decaer con un nivel de memoria de la respuesta específica. Bueno, en este lado derecho es donde se encuentra el control, la homeostasis de la respuesta inmune, fundamentalmente en este lado derecho. Aquí es donde ejerce su función principalmente la célula T reguladora, y bueno, aquí es el sitio, el punto de la respuesta inmune donde vamos a concentrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque controlando esta región, pues también es posible obtener beneficios en la inmunogenicidad y la potencia inmunológica. Hablando un poco sobre la célula T reguladora, en los años 1970 fue la primera de las primeras alusiones, ¿no? a su presencia. Richard Gershon fue uno de los que inició, que se refirió, ¿no? a este tipo de poblaciones. Sin embargo, no existían, todo esto fue cayendo un poco en el olvido, ya que no existían marcadores que pudieran demostrar la presencia de esta célula. Se sabía que había algo ahí, se hablaba mucho de células supresoras, pero no había todavía cómo identificarla. Fue Shimon Sakaguchi, que fue uno de los premios Nobel, quien identificó al CD25 como el primer marcador fenotípico de las células T reguladoras. Esto fue un gran paso de avance y las investigaciones continuaron, y luego ya en el 2003 varios grupos demostraron otro importantísimo marcador, que es el FOSP3, que bueno, actualmente se considera el marcador principal de las células T reguladoras. Bueno, estos descubrimientos fueron los que llevaron a la obtención del premio Nobel de Brunco, Randall y
Sakaguchi, que fueron los tres investigadores principales en estos proyectos de la búsqueda, ¿no? y la descripción fenotípica y funcional de la célula T reguladora. Hablando un poquito sobre esto, bueno, estaba el caso del ratón Scurvy, que desarrolla una respuesta inflamatoria y autoinmune severa y se vio que estaba asociada por la ausencia del el FOSP3, de este gen, ¿no? Y entonces, cuando se insertaba este gen por terapia génica, pues entonces se lograba la corrección de los efectos autoinmunes que sufrían estos ratones. Existe un patrón similar en el humano, que es el síndrome IPEX, que es una disregulación inmune asociada a poliendocrinopatía con enteropatía y está ligada al cromosoma X. Y entonces se demostró también que es una mutación del FOSP3 y bueno, esto causaba una alteración en esta célula. Y bueno, la homología entre tanto el modelo animal como el modelo humano, pues cerraba una teoría sobre el papel de este gen en la célula T reguladora. Aquí le muestro una cronología de la historia de estas células T reguladoras, bueno, de los años 70, que ya se comenzaron a mencionar. Aquí en los años 90, bueno, en el 95 fue que se describió el CD25, ya en los 2000 el descubrimiento del FOSP3 como principal gen regulador. Y bueno, a partir de ahí han comenzado investigaciones muy importantes, incluso con su uso clínico. Ven aquí, no le voy a describir todo en aras del tiempo, pero vean cómo cada vez se ha ido avanzando más. Por ejemplo, aquí se descubrió un marcador que es el GPA33, que constituye un marcador de células T reguladoras típicas y ha sido un avance reciente, ¿no? Ya un poco hablando más ya sobre ella, ¿no? Tenemos que decir que hay varios marcadores, además del CD25 y el FOSP3, que pertenece, ¿no? Al linaje CD4 de las células T. Existen otros marcadores de superficie como el CTLA4, el GIR, el NRP1 o neurofilina, el PD1, CCR4, OS40, el GPA33 que ya mencionaba, el CD39 con el CD73, aquí no viene el 73, pero bueno, es una dupla que actúa de conjunto con un papel importante de inmunosupresor, el receptor de folato 4 y tenemos el Helios que se consideró al inicio que era un marcador de célula T reguladora tímica, pero que ahora más bien se habla que es un marcador de estabilidad de esta célula. De eso también vamos a hablar en breve. El CD127, por su parte, en una población CD4, CD25, el CD127 negativo, pues constituye en humanos el otro marcador, o sea, otra forma de fenotipar las células T reguladoras. Siempre el FOSP3 va a ser, tanto en ratón como en humano, el marcador clave, pero como los marcadores intracelulares son más difíciles de tratar, o sea, de trabajar en la clínica, pues siempre se prefiere, ¿no? De trabajar con marcadores de superficie y por eso es más fácil, más rápido para uso clínico usar esta vía, ¿no? El CD127 negativo. Aquí está la estrategia de gating. Bueno, en el primer caso está CD25, FOSP3, doble positivo en la población CD4 y aquí en esta otra imagen de citometría, bueno, el área que ocupa el CD25 positivo y CD127 negativo, pues constituye el área donde encontramos a estas células T, ¿no? T reguladora. Las células T reguladoras pueden ser de diferentes tipos. Tenemos de origen tímico, que son células con una gran estabilidad, pero también, y bueno, y son la mayoría,
Pero también las células T reguladoras pueden surgir en la periferia y se llama células T reguladoras periféricas. De eso vamos a hablar ahora mismo a continuación. Y hay un tercer tipo que son las células T reguladoras inducidas in vitro que tienen más para un uso experimental y bueno, se está también trabajando en ellas para uso clínico en trasplante de células T reguladoras. Las células de origen tímico son más estables que la periférica, que las que surgen en la periferia, y esta estabilidad está dada por la demetilación de la región del FOSP3. Cuando la región del FOSP3 está demetilado, pues eso da una estabilidad a estas células. Esas son modificaciones epigenéticas, ¿no? La metilación es la demetilación, en este caso sería una transformación epigenética. También en la periferia existen varios factores de transcripción como el NFAT, el RUNX y STAC5 que ofrecen en su conjunto estabilidad en la expresión del FOSP3 y de la población celular de células T reguladoras. Cuando se necesita una supresión de la respuesta inmune, ¿no? y las células T reguladoras tímicas no son suficientes, pues es posible en condiciones de inflamación prolongada que a partir de las células T naïf pues surjan las células T reguladoras y esto se llama plasticidad de las Treg. Y inclusive ellas pueden tener un fenotipo según el... bueno, nosotros sabemos que existen subsets de células T helper, la T helper 1, T helper 2, T helper 17, las células T foliculares. Son cuatro pilares, ¿no? de las células T helper, pero curiosamente las células T reguladoras pueden adquirir el factor de transcripción de cada una de estas células T helper y eso permite una supresión más dirigida. Por ejemplo, si estamos enfrentando una inflamación fundamentalmente mediada por TH1, T helper 1, pues entonces existe una plasticidad de las células T reguladoras adquiriendo el factor de transcripción TBET, que todos sabemos que es el factor de transcripción característico de T helper 1, y entonces esta combinación pues permite que sea una supresión más dirigida hacia una inflamación T helper 1. Lo mismo pasa si es si hay un predominio de T helper 2, pues entonces sería el GATA3. Si es una inflamación mediada por T helper 17, por ejemplo, en el caso de la psoriasis y otras enfermedades autoinmunes, pues sería el error gamma delta, sería el factor de transcripción que se adquiriría por estas células T para hacer una supresión dirigida. Y bueno, también a nivel folicular, en el folículo, donde se produce la respuesta de anticuerpos, pues también tenemos células T foliculares que o sea, que participan en el control de para que no exista, ¿no? Un exceso de producción de anticuerpos o inclusive la aparición de autoanticuerpos. Sin embargo, cuando existe una inflamación prolongada, una inflamación de larga duración e intensa, el organismo se descontrola y puede haber o sea, estas células que inicialmente eran células T reguladoras, pues pierden entonces el FOSP3. Sería más bien, lo que ocurre sería un incremento en la respuesta inflamatoria. O sea, estas poblaciones que pierden el FOSP3 en un contexto de inflamación severa se llaman ex células T reguladora o ex Treg de célula. Bien, entonces las células T reguladoras tienen varios mecanismos de supresión. Tenemos los mecanismos dependientes del contacto célula a célula, ¿no? Y ahí están las moléculas de membrana, CTLA4, PD1, el LAC3, el TIGIT, el FAS, el NLRP1. Estos son los llamados
immune checkpoint o reguladores de punto de control. Son moléculas que actúan por contacto directo célula a célula. Pero también existen mecanismos que son independientes del contacto, que son a través de mecanismos solubles. Por ejemplo, tenemos la citosina clásica de T reguladora, que son el TGF-beta, la interleuquina 10, la interleuquina 35, son citocinas supresoras, pero también yo le mencionaba, por ejemplo, el CD39, CD73, que crean un ambiente inmunosupresor y también existen las vesículas extracelulares que liberan las células T reguladoras, también son un mecanismo en el cual ellas van liberando vesículas que van portando elementos inmunosupresores. Entonces, son varios los mecanismos, no es un único mecanismo por el cual actúan las TREC. No le mencioné otro mecanismo importante, es a través del CD25, que es el receptor de interleuquina 2. Bueno, las células T reguladoras son más eficaces captando la interleuquina 2, que es muy importante en la inducción de la respuesta inmune, y por tanto como que le roba interleuquina 2 a las células T helper, y entonces eso favorece, o sea, ese el robo entre comillas, ¿no?, de interleuquina 2, pues hace que cree un ambiente inmunosupresor. Es interesante que a medida que aumenta la edad, va existiendo una acumulación de células T reguladoras. Y eso ya muchos autores ya lo consideran como parte de del patrón de inmunosenescencia. Y bueno, la inmunosenescencia está dada por varios componentes, ¿no? Pero bueno, que están aquí relacionados, pero quiero resaltar que cada vez se está dando más interés en esta acumulación de T reguladora en la edad avanzada, y ese es uno de los puntos en los que el tema de las vacunas se está trabajando para mejorar vacunas en la tercera edad. La modulación de las células T reguladoras puede hacerse tanto para deprimir las células T reguladoras. Eso sería, por ejemplo, cuando se quiere lograr un aumento de la inmunidad, por ejemplo, en el caso de las vacunas y principalmente vacunas antitumorales, o también puede haber una transferencia de células para controlar fenómenos autoinmunes o fenómenos de hiperinflamación. Recuerden, en el caso de la COVID-19, una de las estrategias que se tuvieron buscando para el tratamiento de la tormenta de citocina fue la inyección o la transferencia de células T reguladoras. Fue una de las estrategias que se usaron. Entonces, bueno, este esquema representa esto. Existe normalmente un balance entre células T reguladoras y T efectoras, pero en un contexto de enfermedades, de procesos inflamatorios o de enfermedades autoinmunes, pues la estrategia sería incremento o favorecer su expansión, y en el caso, por ejemplo, del cáncer, de enfermedades oportunistas, etcétera, pues sería, en caso de inmunodeficiencia, pues sería entonces reducir un poco su efecto para, para lograr una mejor respuesta inmunológica. Bueno, aquí varias enfermedades, varios contextos clínicos, enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades metabólicas, trasplantes, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares. En todos estos contextos se han ensayado modulaciones. Ahora, ¿cómo modularla? Bueno, existen diferentes estrategias. Bueno, los más usados son los anticuerpos monoclonales, inhibidores de checkpoint, o sea, monoclonales que inhiben estas moléculas que ya le decía que tienen un efecto inmunosupresor en las células T, pero también hay otras vías usando péptidos que inhiben la expresión de estas moléculas. También existe, por ejemplo, terapias. Hay una llamada
conocida como quimioterapia metronómica, que son bajas dosis de ciclofosfamida, que se plantea, ¿no? Que inhiben las células T reguladoras. Y en fin, hay varias estrategias actuales, pero las principales actualmente se basan en el uso de anticuerpos monoclonales inhibidores de checkpoint. Aquí están algunos de ellos que se usan principalmente en la terapia contra el cáncer. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poco ya en esta segunda parte en las T reguladoras vacunas. Bueno, cuando uno realiza un acto de vacunación, existe en un primer momento, las células efectoras son estimuladas y a medida que va avanzando la inducción de la respuesta inmune, pues entonces se va eh, expandiendo la presencia, o sea, las células T reguladoras que son aquí, por ejemplo, aquí en este esquema, son las células que están en azul claro. A medida que va aumentando el tiempo, pues ellas van aumentando su nivel o su cantidad y su función. Y entonces, este es un mecanismo que normalmente existe para que no exista una hiperestimulación de la respuesta inmunológica. Esto, si lo vemos en un gráfico, podemos ver que aquí en rojo es la respuesta inmune efectora, que puede ser mediada por anticuerpos o por linfocitos T, y un poco retrasada se encuentra también la estimulación de las células T reguladoras. Ellas no van exactamente a la par, siempre hay un retraso. ¿Por qué? Para permitir precisamente que ocurra la inducción de la respuesta inmune y los mecanismos efectores, pero luego hay en este desfasaje, pues ya cuando entran a jugar las células T reguladoras, pues entonces comienza a decaer la inmunidad efectora, que es la forma, ¿no? La homeostasia que se está logrando. Este esquema muestra las estrategias de modulación. Por ejemplo, si nosotros queremos reducir, o sea, lo que está arriba es el esquema normal que ya habíamos visto, ¿no? Normalmente se estimula, se inyecta la vacuna, se inocula y existe un retraso en la producción de células T reguladoras. Pero si nosotros inhibimos transitoriamente, aquí las T reguladoras son las que están en rojo eh, punteado, ¿no? Si nosotros inhibimos esa célula T reguladora en la fase en el pico de la respuesta inmune efectora, pues vamos a lograr, si es una inhibición transitoria, vamos a lograr un incremento en la respuesta inmune y en la duración de la respuesta inmune. Esta es lo deseado, esto es lo que realmente se desea con estas estrategias. Ahora bien, esta inhibición tiene que ser transitoria. Y vean aquí el gráfico C, que es el segundo de abajo, cuando se estimula en exceso, perdón, cuando se deprime en exceso o se depleta las células T reguladoras, ya sea en intensidad o en el tiempo, pues entonces la inmunidad efectora puede atravesar la línea, el cutoff, ¿no? de seguridad y puede entonces estimularse una respuesta autoinmune. Por eso siempre se trata, eso es el gran peligro de producir una inhibición prolongada porque puede aparecer en contraposición un efecto autoinmune. Por otro lado, si la depresión es dual, o sea, puede ocurrir que estemos inhibiendo las dos cosas, tanto las células T reguladoras como las T efectora. Eso puede pasar, digamos, si no hay un diseño adecuado en el fármaco, ¿no? que se va a proponer, entonces puede haber un cambio, o sea, una reducción en ambos. Pero si existiera entonces una estimulación de las células T reguladoras, entonces las células efectoras pues van a sufrir una reducción. Esto puede ser beneficioso en el caso de enfermedades autoinmunes, pero si lo que estamos usando es una estrategia para vacuna, entonces un exceso o sea, una
estimulación en exceso de estas células, pues pudiera traer una inmunodeficiencia. Estoy hablando, por ejemplo, de una vacuna que se quiera diseñar para enfermedades autoinmunes, pues entonces si excitamos en exceso las T-Rex, pues entonces puede ocurrir un periodo de inmunodeficiencia. Entonces, estos esquemas, este es un esquema que nos ayuda a interpretar y a guiar el diseño de estos fármacos, que muchos de ellos están en fases de experimentación. Aquí les voy a traer, por ejemplo, algunos estudios que yo hice en Brasil en una enfermedad llamada en la esporotricosis, que es un hongo oportunista que afecta al hombre y a los gatos, fundamentalmente. Es una zoonosis. Ahora se lo voy a explicar. Para esto, en este ensayo se usaron ratones de Derek, que son ratones que tienen un cambio genético que cuando uno le inyecta toxina diftérica, pues deprime a las células T reguladoras. Es un ratón diseñado para estudios de células T reguladoras y con ello se logra una depresión transitoria, que es lo que le mostraba yo en el primer esquema, una depresión transitoria en la respuesta de células T-Rex, y eso permite estudiar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, aquí tenemos la espodotricosis, que es la enfermedad que yo le mencionaba. Es un hongo, es una micosis subcutánea que afecta en Brasil, afecta a los gatos y se transmite al hombre, produciendo una enfermedad bastante difícil de tratar. Y si la persona está inmunodeficiente, pues entonces causa una micosis sistémica que pone en riesgo la vida del paciente. Nosotros estuvimos en Brasil desarrollando una vacuna veterinaria contra espodotricosis en gatos. Llegamos a patentarla y estamos ahora en un momento de ver cómo la colocamos, cómo logramos la producción de ella, ¿no? Pero bueno, ya está patentada y esto. Ahora le voy a comentar algunas cosas sobre las T reguladoras y esta enfermedad. Bueno, la enfermedad es causada por Eprothrix-Chenki, que es un hongo que vive en el suelo. Bueno, los gatos, ustedes saben que cuando van a hacer su caquita, ¿no? Ellos arañan el suelo y ahí en las uñas ellos portan ese hongo, y entonces cuando araña al ser humano, pues ahí es cuando se lo transmite en la piel. Pero existen varios hongos, o sea, varias especies o subespecies de Porotri. Hay dos variantes de Porotri que son la patogénica, el Porotri chinqui como tal y el Porotri brasiliense, que es típico de Brasil. El Porotri chinqui es menos severo que el Porotri brasiliense. El Porotri brasiliense mutó o cambió y se volvió un hongo más agresivo. Ahora, vean esto que interesante. Cuando uno, en el modelo de ratón, cuando se inyecta, cuando se infecta con el Porothrix-Chenki, que es el menos patogénico, a partir de los 7 días hay un incremento de la CFU, o sea, la unidad formadora de colonia, en el vaso y en el hígado. Pero vean cómo esto que está aquí en negro oscuro, es Eprothrix-Chenki, ¿no? Eprothrix-Chenki va bajando al séptimo 21 días, y a los 37, 35 días ya prácticamente no hay hongo circulando. Sin embargo, el Porothrix brasiliense, cuando uno lo inyecta en el mismo tiempo, se mantiene causando una infección sistémica y local que es más severa que Chenki. Interesantemente, cuando uno estudia la respuesta de células T reguladoras, ve que en el caso, ven aquí, estos son ratones no infectados, lo que está a la izquierda. Lo que está en el centro es infección por el Porothrix-Chenki, y lo que está a la derecha, infección por el Porothrix brasiliense. Aquí hicimos una dinámica
un estudio de dinámica de células T reguladoras. Vean cómo las células T reguladoras a partir en el día 21 tienen un pico, pero ahí empiezan a declinar. Y esa declinación es debido a que los hongos se van aclarando, ¿no? Van disminuyendo. Y por tanto, ya las células T reguladoras, que inicialmente se necesitaba que estuvieran elevadas para controlar la inflamación, pues ya ellas van decayendo. Sin embargo, en el caso de brasiliense, ellas se mantienen elevadas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de células T reguladoras que estén controlando esa infección prolongada e intensa causada por las células, por el prototipo brasiliense. Por lo tanto, este es un modelo muy elegante que permite mostrar cómo en un contexto de inflamación severa, las células T reguladoras más bien tienden a mantenerse activas. Y sin embargo, ven aquí entonces otra situación. Esto es TH1, o sea, el mismo caso, las células T reguladoras, pero aquí tenemos las células T helper 1. Vean cómo en el prototipo brasiliense, en el prototipo Schenki, perdón, ellas van decayendo. ¿Por qué? Porque la infección va cediendo. Pero en el prototipo brasiliense, ven aquí qué cosa más interesante. En el prototipo brasiliense, a pesar de que la infección está aumentada, vean, recuerden el esquema anterior, vean cómo las células T helper 1 están disminuidas. Están disminuidas. ¿Y por qué están disminuidas? Por el efecto de las células T reguladoras que están haciendo un efecto supresor sobre ellas. Y esto tiene una repercusión muy importante en la infección, en la perpetuación de la infección. Por tanto, una estrategia de modulación de las células T reguladoras aquí, en este contexto, pues permitiría suprimir esa respuesta supresora, valga la redundancia, y mejorar esta respuesta inmune. Ven aquí, por ejemplo, nosotros usamos el ratón Derek, ese que yo les mencionaba, para obtener una depresión transitoria de linfocitos T, de linfocitos T reguladores, y entonces al hacer esto, pues logramos una mejoría en la respuesta a la infección. Aquí pueden ver en el gráfico de arriba, vean cómo existe una depresión de las células T reguladoras aquí en los ratones infectados. Y entonces vean cómo en los animales en los que se logró una depresión, que es la barra más oscura de la derecha, vean cómo aumentó la respuesta de helper 1, fundamentalmente, las tres barras de la izquierda, aquí en el gráfico de la derecha, ven aquí la barra mayor, significa que en los ratones depretados de Treg hubo un mayor incremento en las células TH1. Y esto se tradujo aquí abajo, vean las tres gráficas, como en los animales depretados, como las células formadoras de colonia, la unidad formadora de colonia, o sea, la infección fue menor en el vaso como en el hígado y en los riñones. O sea, hubo una reducción sistémica. También este estudio lo hicimos en la piel, se logró una reducción. Sí, nota el de la microfotografía abajo, donde se ve la diferencia en ello, ¿no? Bien, entonces tenemos ahora, siguiendo esta misma lógica, hicimos un estudio en la vacuna que desarrollamos contra el hongo. La vacuna, bueno, no le traje todos los resultados de la vacuna, pero bueno, ya eso está publicado, yo le voy a dejar los artículos. Pero bueno, la vacuna esta que ya habíamos desarrollado, una vacuna recombinante, pues hicimos un ensayo, un estudio en el cual, usando el ratón Derek, hacíamos una depresión de las células T reguladoras en la primera dosis y en la segunda dosis. Esta vacuna era aplicada en dos dosis, ¿no? Entonces, se confirmó, ¿no?, que en grupos satélite que había una depresión de células T reguladoras alrededor del segundo o tercer día de la vacunación. Y entonces pudimos ver que los animales que recibían que eran depletados en la segunda dosis, pues tenían una mayor estimulación tanto de interferón gamma, o sea, de células TH1
productora de interferón gamma y también una respuesta específica de IgG. Eso fue demostrado muy bien, ¿no? En los estudios nuestros, en estudios que hicimos. Y esto estuvo asociado, además, los ratones vacunados también, y que después fueron retados, fueron desafiados con el hongo, pues se mostró cómo los ratones que eran vacunados y depletados en la segunda dosis, pues tenían una menor carga fúngica, ¿no? Ven aquí la baja en ambos casos, entonces en la piel y en el hígado. Vean cómo la cantidad de hongo, la carga fúngica, está reducida tanto en la piel, ¿no? como sistémico. Y esto es una evidencia experimental de que inhibiendo las células T reguladoras en la fase de inducción de la respuesta inmune, en este caso vimos que era más apropiado en la segunda dosis, pues eso mejoraba la eficacia de la vacuna. Nosotros por ese tiempo encontramos unos estudios en la COVID-19 que hicieron algo parecido a lo nuestro y vieron exactamente, encontraron que la depresión de células T reguladoras en animales vacunados, pues se lograba una mayor eficacia de la vacuna. Después hice una estancia en la Universidad de Valencia, aquí en España, una estancia postdoctoral, y hicimos la misma estrategia, pero usando un oligonucleótido, un nucleótido silenciador de FOSP3. No voy a entrar en mucho detalle en cómo lo tuvimos y esto, porque ya en aras del tiempo, aquí están los artículos, ¿no? En los cuales pueden revisarlo, cómo fue que se obtuvieron, todo esto. Pero bueno, básicamente o sea, se logró o sea, un efecto parecido a lo que logramos con el ratón Derek. O sea que animales que recibieron el oligonucleótido silenciador de FOSP3 también y que fueron vacunados, pues desarrollaron una mayor respuesta inmune contra el hongo. Una respuesta inmune tanto celular como humoral. Desafortunadamente, ahí llegó la COVID-19, tuvimos que parar los experimentos estos. Hubiéramos querido haber hecho estudios también de desafío, pero no pudimos lograrlo porque, bueno, todo se paró y bueno, al final yo vine para acá, para España, tuve que seguir en otro proyecto, pero bueno, tengo en estos momentos alumnos míos allá en Brasil que han continuado esta investigación y todavía están para sacar los papers. Pero bueno, aquí en España, bueno, ya para finalizar, ¿no? Le voy a mencionar solamente que hemos estado trabajando con la vacuna de la gripe en mayores, en personas mayores, para evaluar también el impacto de las células T reguladoras. Recuerden que yo le decía que en personas mayores hay un aumento, ¿no? de las células T reguladoras en la senescencia, y eso sospechamos, ¿no? que está asociado con una reducción en la eficacia de la vacuna. Entonces, sobre esa base, hicimos un estudio evaluando tanto en jóvenes como en mayores antes de la vacunación y 28 días después de la vacunación con Vasigrid Tetra, una vacuna estándar contra gripe. Hicimos un estudio de las células T reguladoras y efectoras específicas y vimos que en mayores, ven aquí, esta es una gráfica, lo que está a la izquierda es jóvenes antes y después. Y después, la tercera es mayores antes y mayores después. Y vean cómo los mayores hay un aumento de las células T reguladoras centrales, las T efectoras de memoria están elevadas también, y también, aunque no fue estadísticamente significativo, pero sí hay una tendencia a un incremento en la actividad supresora mediada por CD39. Y entonces esto está asociado a un patrón
CD8 TENRA, que son células proinflamatorias que están también asociados al patrón de senescencia. O sea, estas células TENRA son CD8 terminales y nos dicen, ¿no?, que hay un componente proinflamatorio elevado que es típico también del inflamaje. Aquí hicimos una correlación en la cual se ve cómo las células T reguladoras existe una relación inversa. A medida que aumenta la célula T reguladora, pues disminuye la TH1. Entonces, que son células productoras de interferón, y esto nos dice que están involucradas en la inhibición de la respuesta inmunológica. Aquí, otra cosa muy interesante que también estamos evaluando es la presencia del citomegalovirus, que ustedes saben que es una infección crónica que aparece en la población. La mayoría de la población es CMV positivo, y hemos encontrado que las personas que son CMV positivo, que esta infección por CMV, por citomegalovirus, refuerza el patrón proinflamatorio. Y entonces hemos visto que estas personas tienen un incremento de células T reguladoras y también tienen un incremento de un factor proinflamatorio asociado a la producción de interferón. Entonces, en estos momentos estamos estudiando profundamente todo esto. Tenemos más estudios, lo que pasa es que no quería cargarlo con tantas diapos. Y bueno, todavía no lo hemos publicado, estamos analizando estos resultados. Sí, publicamos un estudio recientemente, ahora que está en Vaccines, se lo voy a dejar, que habla un poco sobre, o sea, que nos metemos un poco en esto de el citomegalovirus y ver cómo influye en la ineficacia de la vacuna cuando se vacuna de un año para otro. Un resultado realmente muy interesante que yo le voy a dejar aquí el artículo que le voy a dejar para que el que tenga interés en esto, que lo revise. Están preocupados, ¿no?, que si la vacunarse muy seguido es bueno o es malo. Bueno, pues estamos encontrando ahí algunos elementos que pueden dar una pista de que no siempre es tan bueno, sobre todo en individuos CMV positivos. Pero bueno, ese sería tema para otra charla. Esto era que yo le quería traer sobre células T reguladoras y vacunas, cosas que hemos estado trabajando. Aquí está el equipo de Brasil, bien, que trabajamos con Esporotris, Chenki. Aquí está a la derecha, equipo en la Universidad de Valencia, que trabajamos con el oligonucleótido silenciador. Y aquí parte de mi equipo de trabajo en España, en el IMIBI. Ya hay algunos que están, otros no están, en fin. Pero bueno, estos son parte de nuestro equipo. Así que bueno, les agradezco por la atención, y bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, pues me la hacen llegar a través de Valia, a mi correo electrónico, y con mucho gusto se la voy a responder.